Dios. Es tiempo de el estudio de los niños y los chiquititos van a ir con nuestra hermanita Lupita. Si hay jóvenes para el estudio, hoy estaba nuestro hermano, ¿quién estaba? Hermano Rubén. A ver si tenemos algún niño para el estudio de primaria. Creo que no tenemos nadie, hermano Rubén. Creo que no tenemos ningún jovencito. Uno solo, es el hermanito Edison. ¿Cuánto tiene? No, ya no va. Ya no. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermano, igual. Muy bien. Vamos a comenzar con la palabra de Dios, hermanos, con un tema que muchas veces se ha malinterpretado, como en muchas doctrinas de la palabra. Nos vamos para un extremo o nos vamos para el otro, ¿verdad? Teníamos con Marta un profesor en teología, tremendo hombre de Dios, tremendo maestro, pero él decía que ya no había que ayunar. Él decía que eso era para el Antiguo Testamento, que en ningún lugar del Nuevo Testamento daba claramente la palabra, la idea de que ayunando algo iba a suceder en la vida espiritual de la persona. Nosotros no pensamos lo mismo, y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Antes de entrar en esta semana de ayuno, ojalá que fuera toda la iglesia la que decidiera acompañarnos, desde el día lunes al día viernes próximo, y después les voy a ir explicando cómo vamos a tratar de hacer ese ayuno. Ojalá que usted, no solo por la iglesia, ojalá que usted quisiera hacerlo, para que usted, su familia, su matrimonio, pueda ver cadenas de opresión y de maldad rotas en su vida. A través de este ayuno que el Señor ha puesto en nuestro corazón de hacerlo corporativamente, como iglesia. Váyase conmigo, hermanos, al libro de Isaías. Isaías 58. Es un estudio y una predicación no muy extensa, pero va bien al punto para que usted pueda tener una idea. ¿Qué va a suceder o qué sucede cuando usted ayuna si nunca lo ha hecho? ¿Lo tienen? Fíjese lo que dice el versículo 1 en adelante. Clama a voz en cuello, no te detengas. Dice el profeta Isaías, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Hablando otra vez de Jehová, por supuesto, en el poder de Dios. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Sigue hablando el Señor a través de Isaías. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y el 8, para terminar, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bendito Padre eterno, gracias por tu palabra. Bendito Señor Jesús, Hijo de Dios, gracias por tu presencia a través del Espíritu Santo en este lugar. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, aplicar esta palabra al ayuno que vamos a comenzar el día de mañana.
como iglesia, como individuos, cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios, para un crecimiento espiritual de todos los que lo hagamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo importante, como decíamos este hermano, ¿verdad?, que dice que no hay en el Nuevo Testamento ninguna muestra de que sería ideal ayunar como hijos de Dios. Váyase conmigo a Mateo 6. Mateo 6, 17 y 18. Vamos a leer del 16 al 18. Mateo 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y algunos teólogos dicen, bueno, ahí estamos todavía en el tiempo de la ley, la dispensación de la ley. El Señor Jesucristo todavía no había sido ascendido, no había comenzado o llegado el día de Pentecostés, donde comienza la dispensación de la gracia. Algunos dicen, por eso les dice, todavía los judíos, hasta que Él partiera a la diestra del Padre, ustedes van a tener que seguir ayunando, a no ser que me reciban como Señor. Sin embargo, hermanos, en el original, como lo vamos a ver en un ratito en otro verso, ahí en Mateo, el Señor nos da la idea de que es una acción continua. Hay una parte donde le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan le preguntan, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? El Señor Jesucristo les dice, no pueden estar de luto los amigos del novio cuando el novio está todavía en la boda, cuando está en la fiesta. El Señor presentándose como el novio que va a desposar a la iglesia, a su iglesia, la iglesia de Cristo en algún momento de la historia. Dice, cuando el novio está, todavía hay regocijo, pero cuando el novio les sea quitado, dice, entonces ayunarán. Y no hay equivocación en ese verbo, hermanos, en el original está en futuro, es una acción que yo inicio y que usted inicia como hijo de Dios, es no comando, pero hermanos, hay una relación diferente con Dios cuando usted y yo nos abstenemos de alimentos, aunque sea por algunas horas. Y usted ojalá que pueda hacerlo esta semana, usted va a reconocer la semana que viene, si es uno de los 2 o 3 hermanos o hermanas que les voy a dar la oportunidad de compartir 3 minutos, si el Señor les reveló algo en el ayuno, si les reveló algo a través de la palabra de Dios, si les dio una palabra, si les dio una decisión que era difícil tomar, si en ese ayuno les vamos a dar la oportunidad a 2 o 3 de ustedes para que digan, hermanos, yo en el ayuno sentí esto de parte de Dios. Algo sucede cuando usted y yo nos ponemos en esas horas en las manos del Señor solamente con agua. Acuérdense que al no comer el cuerpo empieza a sufrir. A los que nos gusta el café o el mate nos empieza a doler la cabeza. A los que no pueden empezar a trabajar en la máquina o hacer la yarda sin comer su pancito mexicano y cuesta. Parece que las 10 de la mañana fueran las 3 de la tarde o las 8 de la tarde. Cuesta. Pero eso es lo que el Señor puso en mi corazón que hagamos como congregación. El que lo quiere hacer lo hace. Nosotros con mi esposa lo vamos a hacer. Siempre que ayunamos hemos visto gran bendición. Ya sean decisiones, ya sean sanidades. Se lo dejo para que usted decida, después que terminemos, si va a tomar el compromiso, no conmigo, sino con el Señor, de tratar de hacer este ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, que rompe yugos de esclavitud en cuanto a lo espiritual, hermanos, y que quita ligaduras de impiedad y opresión, tanto en una persona, como en una iglesia, como en una nación, como en una familia. Vamos a ver el primer punto. Fíjese la importancia del ayuno. El ayuno lo estableció el Señor, como vimos recién ahí en Mateo 6, 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, dice el Señor, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque a Jesús le preguntaron sobre el ayuno.
Fíjese ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, un poquito más adelante, versículos 14 y 15. ¿Por qué es importante el ayuno, hermano? Porque lo estableció Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante? Porque a Cristo le preguntaron qué pasaba con el ayuno. Fíjese el versículo 14 del capítulo 9 de Mateo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué ayunamos? Porque el Señor lo estableció. ¿Por qué ayunamos? Porque el mismo Cristo en el Nuevo Testamento declara de que el ayuno nos va a traer libertad de alguna manera, en lo espiritual principalmente. En el libro de Isaías, ¿cuál era el problema de lo que leímos, hermanos? Si usted compara Isaías con todos los profetas, ¿cómo vivía Israel? Vivía en pecado, vivían en idolatría. Ellos ayunaban para su propia conveniencia. Señor, mañana voy a dedicar este ayuno para que tú me hagas ver si la dejo ya a mi esposa y me voy con aquella muchacha más joven, porque ella no me cocina bien. Por situaciones como esa, a lo mejor ayunaba el hombre judío en aquella época. Era tal el descaro y era tal el alejamiento de Dios que hasta cosas a lo mejor como esas, ellos ayunaban. Si el divorcio, si le cobraban usura al amigo o al hermano judío que le había prestado dinero, ¿cómo puedo hacer para que esta ley me beneficie a mí? Voy a ayunar para que Dios conteste. No, dice el Señor, ese no es el ayuno que yo elegí. El ayuno que yo elegí es que se rompan cadenas espirituales que están atando nuestra vida, hermanos, todavía. Romper ligaduras de impiedad es orar en ese ayuno para decir: Señor, te pido por mis primos, mi sobrino, mi tío, que no tiene a Cristo todavía. Y clamamos y declaramos que esa persona va a llegar a Cristo. Para ese tipo de bendiciones, esperándolas con fe de parte de Dios, para eso es el ayuno. Una sanidad. ¿Por qué no tomar este tiempo corporativo por estos días? Para clamar por esa, a lo mejor, enfermedad nuestra o de alguien más, que no hay manera que se sane. ¿Por qué no hacerlo? Es un tiempo especial para Giovanni en esta semana, orar por su esposa Gaby, como todos nosotros vamos a orar por ella. ¿Qué mejor que en un tiempo de ayuno? Dice el Señor, ese es el ayuno que yo escogí. Y dice: y Jehová va a caminar delante tuyo y detrás tuyo cuando hagas el ayuno de esa manera. La importancia del ayuno, Dios lo instituyó. A Jesús le preguntaron sobre el ayuno y lo confirmó. El ayuno, hermanos, es para personas convertidas. El ayuno espiritual que recibe respuesta y bendición de parte del Dios Creador es solamente para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los satanistas ayunan, los budistas ayunan, los monjes del Tíbet ayunan, pero no están ayunando para el Creador del universo, están ayunando para un mundo de maldad y un mundo de idolatría. Y hasta pueden llegar a decir: oh, Dios me contestó. Bueno, el Dios que te contestó, si hubo alguna respuesta, no es el Dios que se escribe con D mayúscula. No es Jehová de los ejércitos, no es Cristo Jesús, no es el Espíritu Santo el que te ha contestado. Si no tenemos a Cristo, hermanos, es imposible que creamos que un ayuno puede ser dirigido a Dios y que voy a recibir de parte de Dios. Fíjese ahí Mateo 9, 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El vino nuevo en odres nuevos. El ayuno para el Señor es si ya tengo al Señor. Amén. Amén. La importancia del ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno son muchos, o los propósitos del ayuno son muchos y muy variados, pero todos traen una bendición especial, tanto para el que ayuna, como por lo que o para quién se ayuna.
¿Cuál es el propósito del ayuno? Como leímos ahí en Isaías 58:6, quitar las cadenas de impiedad, liberar al cautivo, dar el pan al hambriento. Está hablando de sentir esa misericordia, hermanos, que aunque la sentimos muchas veces, pero es diferente cuando nos abstenemos de alimentos. A usted le van a emocionar cosas que a lo mejor en otro momento no le emocionen. Usted a lo mejor va a dejar caer una lágrima escuchando una alabanza. Y a lo mejor sucede en cualquier momento que usted escucha alabanza. Pero en un tiempo de ayuno, la profundidad de búsqueda de Dios tiene que ser mayor. Por eso nuestra expectativa de recibir de Dios en el nombre de Cristo tiene que ser mayor. Tenemos que estar más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Mateo 10, 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia los recibisteis, dad de gracia. Hay una historia cuando los discípulos no pueden expulsar un demonio en un joven y vienen al Señor y le dicen: Señor, no pudimos expulsarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Primero el Señor los trata como hombres de poca fe, pero después les dice: ¿saben qué? Igualmente este género de demonio no sale del alma de la persona, sino es con oración y con ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Desatar ligaduras de opresión. ¿Dónde te sentís oprimido en tu vida? ¿En qué área? ¿En la familia, en el matrimonio, con los hijos, con la enfermedad, con el trabajo? En un ayuno es el tiempo especial para decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en esta situación que estoy pasando en mi vida. Ayúdame, Señor, a orar por mis hijos, por mis nietos. Ayúdame a orar por este trabajo que necesito. Ayúdame a orar por los líderes de mi iglesia, Señor. Ayúdame a orar para que pueda invitar a alguien a que venga a escuchar la palabra de Dios. Trae a tus pies a Juan, a Pedro, a José, a María, a Guadalupe, a quien fuera. Ese es un tiempo especial, hermanos, para que se rompan ligaduras de opresión espiritual en nuestra vida y en la vida de los demás. Ese es el propósito del ayuno, porque es bíblico. Y vamos a ver después los ejemplos bíblicos de ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El ayuno debe practicarse con regularidad. Váyase conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10:4. Vamos a leer del 3 al 5, hermanos. Me gustaría que lo busquen todos. 1 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Un campeón en la guerra espiritual. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, todo eso es muy difícil hacerlo cada día, y tratamos, y oramos, y pedimos perdón, y seguimos adelante y Dios nos perdona. Pero en el ayuno, usted y yo podemos vencer algunas de esas fortalezas que están lastimando mi vida y la vida de mi familia. En el ayuno es posible. Algo sucede en esa relación con Dios cuando usted y yo dejamos de comer por algunas horas, donde ponemos por delante al Señor antes que el dolor de cabeza, el dolor de estómago, o que me pongo nervioso, o que si no tomo algo me quedo tirado en el piso. Por supuesto, si usted tiene una cierta enfermedad y está medicado, no lo haga, o consulte con su médico a ver qué sucedería si usted por 5 días, hasta la 1 de la tarde cada día, no prueba comida y está solamente con agua. Si le dice no lo hagas, no lo haga, no es de Dios. Pero si estamos sanos, hermanos, si podemos, aunque sea probar ese pequeño sacrificio, si usted nunca lo hizo, lo motivo a que lo haga esta semana. Les comentaba la otra semana que este mes es difícil, hermanos, con todo lo espiritual que hay con el tema de Halloween.
Es un mes difícil. ¿Por qué en el tiempo de ayuno no pedir misericordia al Señor por aquellas personas, niños o jóvenes que a lo mejor van a ser sacrificados el día de Halloween? ¿Por qué no pedir por ellos? Como hacemos con mi esposa cada 30, el día anterior al 31. Una de nuestras principales oraciones: Señor, ten misericordia del que va a ser a lo mejor desangrado, cortado, destruido. Llevar a esa persona en la adoración al mundo de maldad. Señor, llévatelo pronto, ten misericordia de ellos. ¿Por qué no hacerlo en este ayuno? Señor, que haya gente que deje de practicar estas cosas. Señor, en el nombre de Cristo te pido, Señor, que cada vez menos este país dependa de fiestas que son basura como estas, que sirven solamente para agradar al mundo de maldad. El propósito del ayuno es desatar las ligaduras de opresión. El ayuno debe practicarse con regularidad. Saqué esto de un libro de un evangelista de muchos años y analiza estos 4 puntos después de casi 50 años de experiencia en el ministerio. Los pastores e iglesias que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus ministerios. Dios le da congregaciones más espirituales. Fíjense que nos dice con más gente. Dice congregaciones más espirituales. Segundo, los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas tienen más fruto en sus campañas, se convierten en más familias y hay más milagros y sanidades. Los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad salen victoriosos, porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. Y por último, con el ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos para que no vengan a Cristo y se salven. Con el ayuno creces espiritualmente y adquieres autoridad para predicar con libertad a Cristo. Amén. Amén. Escrito por este varón con décadas de experiencia en el evangelismo. Y por supuesto, dice ahí en su estudio, por supuesto que el plan del diablo es impedir que ayunemos. No quiere. Siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo para que no ayunemos. Depende de nosotros comenzar, hermanos. ¿Por qué no comenzar mañana, como lo vamos a hacer muchos de nosotros? Pastor, delante del Señor, dígale: Señor, tú sabes que no pude esta vez. Gloria a Dios, hágalo otro lunes o martes, hágalo solo, hágala sola. Clame por su familia en ese tiempo en que clamamos a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia. Usted puede leer allá en Éxodo 24 y 34, las 2 veces que Moisés ayunó 40 días, sin agua y sin comida. Nosotros no vamos a ayunar sin agua, porque después de un día o 2 días podemos llegar a tener problemas graves. Hermano, ¿y qué pasó con Moisés? Moisés estaba sostenido por la presencia de Dios. Las 2 veces que ayunó sin comida y sin agua, Dios lo sustentaba con su poder, con su palabra, con su misericordia. Por eso Moisés pudo aguantar. Daniel ayunó 21 días, lo puede leer en el capítulo 10 del libro de Daniel, usted lo puede leer en su casa. Y después de ese ayuno, se le presenta Miguel, uno de los guerreros de Israel, un arcángel, y le dice: Daniel, desde que empezaste a orar, la orden había salido del cielo que yo te venga a dar esta profecía para los últimos tiempos, para Israel y para el mundo. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Imagínense estos 2 arcángeles, uno de parte de Dios y un ángel caído, seguramente, el príncipe de Persia, en esa guerra que nadie veía. Y hubo guerra en el cielo por 21 días, pero Daniel siguió ayunando. El ayuno de él fue un ayuno parcial. Se abstuvo solamente de alimentos que le gustaban o de cosas ricas, se mantuvo con legumbres, con agua, con algún líquido, y llegó la respuesta. Moisés, Daniel, el Señor Jesucristo. Váyase conmigo a Lucas 4.
Lucas 4. Él es nuestro mejor ejemplo de ayuno, hermanos. El Hijo de Dios, caminando como Dios hombre sobre la tierra, nos mostró que en el ayuno el Hijo de Dios tiene bendición. Nosotros como hijos de Dios. Capítulo 4, versículos 1 y 2, fíjense lo que dice en el libro de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y usted conoce las 3 tentaciones que el diablo le puso delante al Señor. El Señor siempre le contesta con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Pero fíjense lo que pasa después del ayuno en el Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué pasó con la reina Esther? Váyase conmigo al libro de Esther. Si no lo encuentra, yo se lo leo. Capítulo 4, 16 y 17. ¿Se acuerda que se levantó este decreto de este tal Amán, que le había presentado al rey de Persia que matara a todos los judíos? Y el decreto no se podía quitar. El decreto no se podía quitar. De repente en el versículo 14 le dice esto Mardoqueo a su sobrina Esther, que estaba en ese tiempo en la corte del rey. En la corte del rey. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad. ¿Por quién? Por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Dice la reina Esther. El rey era Asuero, no el rey de Persia, el rey Asuero, dice ahí en el libro de Esther. Ella dice: yo voy a ayunar. Si me presento delante del rey y me cortan la cabeza, es porque era tiempo de partir con el Señor. Fíjese que ella no dijo: voy a hablar con el rey, o voy a hablar con algún eunuco que hable con el rey, a ver si me puede dar la palanca para ver cómo arreglo esto y puedo hablar con él. Le dijo a su tío Mardoqueo: ayunen por mí, oren por mí, yo voy a ayunar y yo voy a orar. Y si muero, que muera. Y por supuesto que el Señor le da una tremenda victoria, no solo que el pueblo judío se salva, sino que Amán, con la propia horca que había preparado para Mardoqueo, judío Mardoqueo, con esa misma horca fue ahorcado. Precioso libro de Esther, donde nos muestra este tipo de ayuno también. Trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. El libro de Nehemías, Nehemías 1. Nehemías 1. Si usted lo quiere buscar. Nehemías capítulo 1, ahí detrás. Nehemías 1. 3 y 4. Fíjese qué dice. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, le vi un reporte a Nehemías, hermanos, de que Jerusalén, en lugar de haber sido restituida y restablecida, era un desastre, a pesar de los que habían vuelto del cautiverio babilónico. Dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esta palabra me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y tremenda victoria que le da el Señor a Nehemías, porque el rey no solo le dice que puede ir a Jerusalén, sino que le dice: todo lo que necesites,
Decímelo y yo te lo voy a proveer para que la ciudad de Jerusalén pueda ser reconstruida. Libro de Nehemías, tremenda victoria, hermanos, a través del ayuno. El ayuno de Nínive. ¿Ustedes recuerdan el libro de Jonás? ¿Quién se recuerda el libro de Jonás? Amén. Fíjense lo que dice. El capítulo 3, versículos 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eran todos paganos, hermanos. Aún el rey de Nínive era pagano. Pero de alguna manera creyeron al Dios creador. Con una diferencia: se convirtieron. Se convirtieron. Fíjense qué dice ahí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, después ayunaron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Por qué el símbolo, hermanos, del cilicio y la ceniza? Y lo aplicamos a lo que es el ayuno. Ahí Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después que Job había hablado, no blasfemó contra Dios, pero había hablado bastantes cosas dudando del poder de Dios. ¿Qué significaba, como pidió el rey también de Nínive, que todos lo hicieran en polvo y ceniza? Está hablando de rendirnos al poder de Dios. Está hablando de cuando estamos en ayuno, hermanos, quebrantar esa vieja naturaleza que todavía no quiere dejar pecados. Eso es ponernos en cilicio y ayuno. Cilicio en un tipo de cobertura, como si fuera una tela como donde se guardan los granos, una tela que hasta el ponérsela lastimaba. Y se sentaba sobre ceniza y se tiraba en ceniza, como diciendo: Señor, en este tiempo de ayuno somos polvo delante de ti, no somos nada, nos humillamos, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu bendición. En este tiempo, Señor, te pedimos por esta necesidad que tengo en mi vida, en mi familia, en mi cuerpo, en mis hijos, en mi trabajo, en mi iglesia. Señor, trae familias a mi familia de la fe. Que podamos traer a aquel vecino, a aquel amigo que no conoce de Cristo, que venga a escuchar la palabra de Dios. Simbólicamente nos ponemos en cilicio y ceniza. Usted ahí como punto 5 en su estudio, en su predicación, la predicación, tiene los diferentes tipos de ayuno. Después usted los puede leer. La Biblia nos habla de ayuno de 1, de 3, de 7, de 14, 21 o 40 días. Para el pueblo judío, según la ley de Moisés, un solo día por año tenían que ayunar como corporación, como pueblo de Dios, de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro. Era uno solo día de ayuno, pero se abstenían de agua y de alimento. Corporativamente, como país o como pueblo de Dios, durante ese día todos decían: Señor, nos humillamos, hemos pecado en todo este año, te pido que nos perdones. Por supuesto que después cada varón judío, cada familia judía llevaba diferentes tipos de ofrendas al tabernáculo: ofrenda por el pecado, ofrenda de paz. Usted, si ha leído ahí el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, son libros muy lindos para entender un poco todo lo que la persona judía tenía que hacer supuestamente para estar en paz con Dios. Pero el día de ayuno corporativo era uno. Hay ayunos parciales o medios ayunos, como el que hizo Daniel, ayuno parcial. Se abstuvo solamente de lo que él consideraba manjares en el palacio del rey. Se mantuvo con líquidos y con alguna cosita, con alguna verdura, con alguna legumbre, algo simple, durante 21 días. Hay ayunos congregacionales, como el que estamos proponiendo hoy. Son ayunos convocados, hermanos, con algún propósito de la congregación. Hay arrepentimiento, hay clamor, hay intercesión profunda
como unidad de Cristo. Cuando usted y yo ayunemos esta semana, somos un espíritu, un pueblo de Dios clamando por nuestra iglesia, clamando por nuestra familia, individual también, clamando por nuestra salud. Lo hacemos corporativamente. Se clama por situaciones difíciles, liberación de opresión, crecimiento, avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, etc. Y cuando ayunes, ahí dice el punto D del bloque 5, cuando ayunes y te sientas fortalecido, cuidemos de que nuestro ego no se llene de vanagloria, sintiéndonos súper espirituales. Porque ahí el Señor no va a permitir que recibamos nada de parte de Él. Por eso el Señor dice a los fariseos, no sean hipócritas, no se tiene que dar cuenta nadie que estás ayunando. Los judíos normalmente iban caminando hasta con esa cara, ¿verdad?, que ponen los niños cuando no le dan el dulce o el helado que quieren, y van, así andaban los judíos, no se peinaban, andaban, y para que la gente dijera, el hermano está ayunando, el fariseo está ayunando, el escriba está ayunando, por favor, no lo molesten, mirá cómo se humilla delante de Dios. Leímos en la palabra que el Señor dice, cuando hacen eso, ya no los escucho. Se están humillando, pero para que los hombres los vean, no para que yo los escuche. Y los libere de la opresión que están teniendo en su vida, en su familia, en su salud, en su trabajo. No pensemos, hermanos, que somos súper espirituales los que vamos a estar ayunando esta semana. Simplemente somos hijos de Dios que quieren bíblicamente hacer las cosas bien, que quieren crecer espiritualmente, que queremos orar por nuestros líderes, que queremos orar para que vengan más familias a escuchar la palabra de Dios con una doctrina sana, una doctrina bíblica. Eso es lo que vamos a hacer nada más. No nos creamos que somos la papa del costal espiritualmente. ¿Por qué motivo? Ya para terminar, ¿por qué motivo vamos a orar, hermanos, como iglesia? Y esto es lo que vamos a hacer, para los que quieran. Lunes, vamos a tratar de ayunar hasta la 1 de la tarde, solamente con agua. Usted comienza el día poniéndole ese ayuno en las manos al Señor. Señor, yo pongo este ayuno en tus manos, te suplico que me guíes durante esta mañana, cuando lea tu palabra, cuando maneje en el carro y esté orando. Cuando esté, Señor, limpiando la yarda, dame, Señor, esa palabra que yo necesite. Ayúdame que no vengan cosas a mi mente que sean del mundo. Aunque sienta dolor, aunque sienta hambre, Señor, yo lo hago por ti. Solamente una pequeña parte de lo que tú sufriste, Señor. Yo te pido que me hables. Yo te pido que quiebres esta cadena de opresión en mi vida. Te pido que liberes a lo mejor a mi hija, a mi nieto, lo que sea. Libéralo de la droga, Señor, en el nombre de Cristo. Ese es el tiempo ideal para hacerlo. Señor, restaura este matrimonio. Te clamo, Señor. En ayuno y oración, Señor, te clamo, libera nuestra vida. Arregla nuestra familia, Señor. Te pido por nuestros líderes, te pido, Señor, por los que predican, los que enseñan. Te pido por los maestros, Señor. Levanta maestros, levanta líderes, levanta adoradores. Eso es lo que pedimos durante el ayuno. A la 1 de la tarde, el día lunes, usted dice, Señor, gracias por este tiempo que me ha permitido estar en ayuno. En el nombre de Cristo, amén. Usted come, normalmente. Y el martes a la mañana, el mismo proceso. Usted come durante el lunes a la tarde, el lunes a la noche, martes a la mañana, Señor, yo pongo este ayuno en tus manos. Corporativamente, como lo hacemos con mi iglesia, hasta la 1 de la tarde. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El día viernes, después que usted terminó esos 5 días de ayuno, 5 mañanas, preparamos unos papelitos que son para predicar el Evangelio, alguien que usted le quiera dar. Está la dirección de la iglesia, está el número mío, tal vez el viernes o el jueves sea un lindo momento para decirle a alguien, Cristo te puede salvar, te invito a mi iglesia este día domingo, vamos a tener un precioso servicio con una linda predicación del Evangelio de Cristo, te invito. El Señor nos va a quitar el temor
A través del ayuno, hermanos, el Señor nos va a quitar a lo mejor el ser tímido. El ayuno nos tiene que ayudar, entre otras cosas, a decirle a alguien: te invito a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo hicieron con nosotros? ¿Cómo hicieron con ustedes los que los llevaron a escuchar la Biblia? Hicieron lo mismo. Te invito. Cristo me salvó y te puede cambiar. Utilicemos este tiempo de ayuno para hacer eso. ¿Cuál es el motivo del ayuno esta semana, hermanos? Limpieza espiritual. Por favor, perdonemos a quien tengamos que perdonar. Señor, quita toda raíz de amargura de mi corazón contra esta persona o contra esta situación. Segundo, por nuestro matrimonio y nuestra familia vamos a ayunar. Tercero, por los líderes de la iglesia, por la visión de la iglesia. Que el Señor nos siga dando una visión para poder seguir estando en el lugar que el Señor nos dio, para predicar al pueblo hispano. Necesitamos sus oraciones, hermanos. Nosotros las suyas y ustedes las nuestras. Y por último, por un crecimiento de la iglesia. No tanto crecimiento tipo que, somos pura grasa, ¿verdad? Somos muchos. Que la iglesia crezca, pero con espiritualidad, hermanos. Con espiritualidad. El Señor nos ha mostrado que muchas veces los números no significan crecimiento espiritual. Amén. Eso va a ser el motivo de esta semana de ayuno. Usted tiene uno en su boletín, si quiere entregárselo a alguien esta semana. Y si el Señor lo permite, cada 3 meses vamos a estar ayunando una semana. Porque queremos ser un grupo espiritual, no religioso. Queremos ser espirituales y queremos tratar de caminar, hermanos, lo mejor guiados por el poder de Dios que podamos. Amén. No le voy a pedir que levante su mano. ¿Quién piensa que va a ayunar? Yo le he pedido al Espíritu Santo. Le hemos pedido esta mañana al Espíritu Santo con mi esposa que sea Él el que le pone a usted esa convicción. Si usted ayuna y algo grande, tremendo, un milagro o lo que fuera sucede en su vida, yo le voy a dar la oportunidad el domingo próximo para que usted comparta un pequeño testimonio de lo que ha pasado en ese ayuno. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos motiva a dar un escalón más, Señor, en el crecimiento en Cristo. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Señor, porque yo sé que cada corazón ya ha decidido quién va a ayunar esta semana. Para que tú, Señor, rompas ligaduras de impiedad. Que tú rompas, Señor, opresión que hay en nuestros matrimonios, en nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra iglesia. Señor, yo sé que tú vas a poner palabras nuevas en aquellos que tomen, Señor, esta decisión. Yo te pido, Padre, que aquellos, Señor, que van a poner este sacrificio delante tuyo, Señor, que nos des un sueño diferente, una palabra diferente, una predicación diferente, una alabanza diferente, Señor, que podamos humillarnos delante de tu presencia, que podamos humillarnos, mi Dios, reconociendo que hemos pecado y que hay áreas de nuestra vida, Señor, que deben mejorar. Nos ponemos en tus manos, te entregamos esta semana, mi Dios, y en el nombre de Cristo